están? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Estamos iniciando nuestro encuentro aquí después de una pequeña pausa. Agradezco a la audiencia que se ha puesto en contacto conmigo y que ha justamente preguntado si pasó algo. No, una cuestión nada más que de una pequeña pausa y estamos de vuelta con ustedes aquí en el canal 5 días. Estamos hoy con nuestro invitado. Vamos a arrancar hoy hablando un poco sobre el tema de la importancia de la sociedad civil y el trabajo que vienen realizando en el tema de la transparencia y cómo eso impacta también en cierta manera dentro de lo que es el mundo de la economía, de los números, de los negocios y vinculado muy fuertemente también al Estado. Estamos en comunicación esta mañana y agradecemos su tiempo con el doctor Federico Legal. Él es gerente de proyectos del Instituto de Derecho y Economía Ambiental. Es una organización de la sociedad civil que trabaja este tema de políticas públicas y ahora está con una campaña. La transparencia, lleva el título, hace la diferencia. Doctor Federico Legal, ¿cómo está? Buen día. Muy buenos días, Juan Pablo. Un cordial saludo a vos, a toda la audiencia. Muchas gracias por esta invitación, por este espacio, para hablar sobre un tema que realmente, como mencionás, es muy importante. Es un tema que impacta a toda la sociedad. Sabemos que la corrupción no hace distinción de clase, entonces nos impacta a todos. Y en ese sentido estamos llevando esta campaña, la transparencia hace la diferencia, un poco para insertar el mensaje de que primero que no tenemos que dar oportunidad a la corrupción, no tenemos que dar oportunidad a la impunidad, y para eso instamos a las autoridades del poder del Estado paraguayo a que actúen con transparencia, que actúen con diligencia, que actúen con objetividad, siempre atendiendo los intereses nacionales y no particulares. Y también, naturalmente, instamos a la sociedad civil a que pueda realizar el importante control ciudadano. Nosotros entendemos que a medida que la sociedad civil crece en su rol de supervisar a las autoridades públicas, cerramos justamente cualquier espacio, cualquier oportunidad a la corrupción y a la impunidad, y en ese sentido podemos controlar el manejo y el uso de los recursos públicos para que estos se destinen de manera correcta. Doctor Legal, después de esta introducción vamos a seguir hablando con más tiempo justamente sobre el detalle. Simplemente a grandes rasgos, ¿cuánto tiempo tiene ya este programa que ustedes que están llevando y están ejecutando? ¿Tiene un tiempo largo o recién acaba de iniciar? Este programa acaba de comenzar, esta campaña fue lanzada hace apenas 2 semanas. Estamos en distintos medios, estamos con audiovisual, estamos con una campaña audiovisual bastante buena, donde justamente queremos insertar este mensaje de que la transparencia hace la diferencia, y mostrando casos también emblemáticos que creo que la sociedad paraguaya va a recordar muy bien, porque son casos recientes que han tenido condena en la justicia y que son un ejemplo de cómo con el control ciudadano, con el acceso a la información pública, podemos detectar casos de corrupción, y si también, también con el rol del periodismo de investigación y con el control de la prensa, la justicia también hace su trabajo. Y estoy hablando de los casos bastante conocidos, bastante sonados, del exdiputado Víctor Bogado, del exdiputado Ibáñez, y también del famoso caso de la hija de la exdiputada Perla de Vázquez. Y bueno, recordaremos esos motes de caseros de oro, niñeras de oro, etcétera. Entonces, un poco con eso también queremos hacer o queremos llamar a la conciencia del control ciudadano. Pero algo muy importante, Juan Pablo, es queremos mostrar también cuál es el impacto de la impunidad. O sea, cuál es el costo que tiene la impunidad. Y el costo no es otro sino que pérdida de recursos valiosos que pueden ser invertidos en salud, que pueden ser invertidos en educación, y que son recursos que al fin y al cabo nos permiten mejorar nuestra calidad de vida a toda la sociedad,
a mejorar la infraestructura, etcétera, una cantidad de cosas que se podrían hacer si es que los recursos no se malgastan. Entonces también la corrupción naturalmente tiene un impacto muy negativo, pero la impunidad también es, digamos, tiene un impacto más negativo todavía. Doctor Legal, brevemente, y antes de ir a nuestra primera pausa, tenemos que cumplir con nuestros oficiantes en dos pausas, pero lo interesante y como anécdota nada más, me parece que incluso han dado un toque especial consiguiendo que se pueda generar una suerte de simbolismo con un artista, si no me equivoco, Juan Pablo Pistilli, ¿no? Ujú. Así mismo, realmente ha sido, ha hecho una escultura bastante buenas visualmente que representan este simbolismo justamente de esa imagen de oro que le damos el mote a todos los casos donde vemos de sobremanera una corrupción muy manifiesta, y realmente eso es lo que buscamos, generar ese simbolismo, generar un poco esa imagen que la sociedad tenga muy presente cuál es el costo de la corrupción. O sea, la corrupción a veces se viste de oro, ¿verdad? Y esto es un poco lo que queremos mostrar. Doctor Legal, le pido que se quede conmigo. Vamos a una pequeña pausa. A la vuelta vamos a hablar sobre eso que me hizo referencia. ¿Cuánto cuesta la corrupción para nuestra teleaudiencia? Que les invitamos a que se queden con nosotros. Estamos en información y análisis aquí por el canal 5 días. En Interfisa Banco estamos codo a codo junto a vos. Acompañarte es nuestra prioridad y por ello te ofrecemos préstamos para MIPYMES con periodo de gracia de 6 meses y plazo hasta 36 meses para micro, pequeñas y medianas empresas. Consulta con tu oficial de cuentas o llama a nuestro call center 415-9000. Interfisa Banco. ¿Sabés cuántos gigas tiene tu plan o solo sabés cuánto pagás? Con Personal tenés más gigas y llamadas ilimitadas pagando menos. Pásate a Personal con los megaplanes ilimitados con hasta 50% de descuento por 18 meses. Contrata el plan de 8 gigas por 80.000 guaraníes y podés comprar 2 gigas más con el saldo que recibís. Además tenés WhatsApp gratis y 10.000 guaraníes de saldo. Pedí ahora al 0971-100.000 o ingresá a personal.com.py. Quédate conectado con Personal. A 21 grados la temperatura actual, 8,11. Seguimos en información y análisis. Estamos hoy, esta mañana, hablando al inicio de nuestra jornada con el doctor Federico Legal, director de proyectos del Instituto de Derecho y Economía Ambiental, justamente hablando sobre cuánto cuesta la corrupción
Ustedes han hecho un análisis, un estudio sobre esto, doctor Legal. ¿Cuánto cuesta la corrupción en nuestro país actualmente? La última que vemos, y a título personal me da mucha vergüenza ver justamente dos empresas que debieron dar los insumos médicos son sancionadas con 30 meses y no se sabe absolutamente nada de qué va a pasar con el adelanto de 14 millones de dólares. Y le pregunto siempre a nuestros entrevistados que me toca hablar con ellos, ¿es esto un Metrobús 2, por ejemplo, doctor Legal? Y bueno, esperemos, Juan Pablo, que eso no termine. Bueno, el tema del Metrobús actualmente está en instancia de un arbitraje internacional, pero creo que todos conocemos cuál fue el costo material y para la vida de muchas personas, de muchos comerciantes que estaban instalados en esa zona y que, bueno, perdieron sus trabajos. Realmente fue algo muy lamentable y esperemos que eso no quede tampoco en la impunidad. Y en este caso también de los productos médicos, esperemos que no quede en la impunidad y para eso también hacemos un llamado a las autoridades del Poder Judicial, entiéndase Ministerio Público y Poder Judicial, a actuar de manera diligente, a realizar las investigaciones correspondientes y eventualmente sancionar a los responsables. Respecto a tu consulta anterior sobre cuál es el costo de la corrupción, recuerdo que hay un informe del Banco Interamericano de Desarrollo donde expresaba datos de Paraguay, donde mencionaba que entre el 10 y 25% del valor de los contratos de inversión pública también en gran parte de la región, pero especialmente en Paraguay, se pierden por casos de corrupción. Y solamente tomando estos tres casos que había mencionado, el caso del exdiputado Víctor Bogado, de Ibáñez y el caso de Perlita, le costaron mucho dinero en su momento al Estado paraguayo. Estamos hablando de miles de millones de guaraníes que, bueno, gracias a que hubo una reacción de la justicia que llegó, bueno, luego unos años, pero estas personas tuvieron que devolver, digamos, ese dinero que fue sustraído de manera irregular. Y eso es lo fundamental. De nada nos sirve tampoco la transparencia, de nada nos sirve el control ciudadano si es que la justicia, digamos, no actúa en su rol de justamente condenar a los responsables. Entonces, de manera tal a reducir la impunidad, esta campaña también busca hacer, digamos, o tener un impacto en las instituciones del Estado que están encargadas justamente de llevar estos procesos y sancionar a los responsables. Doctor Legal, la cuestión también ahí, ustedes que son una organización que trabaja mucho en la veeduría y en la contraloría de estos órganos de uno de los poderes del Estado, hablamos justamente de lo que refiere al tema de justicia. ¿Cómo les toca a ustedes ver justamente una inoperancia dentro de este poder del Estado y tantos casos de corrupción que vemos día a día? Le preguntaba la semana pasada al director de contrataciones públicas, Pablo Seif, qué va a pasar con los 14 millones de dólares de adelanto como uno de los ejemplos. Y él me decía, eso ya no está en nuestras manos, eso está en las manos de la Procuraduría del Estado, si es que quiere recuperar eso. O sea, hay demasiados artilugios y demasiada burocracia para que la corrupción siga tan campante. Bueno, es un problema estructural, es un problema cultural, pero en gran medida nosotros entendemos que esto se da o se permite porque no hay un suficiente control de la sociedad civil y hablamos control legítimo, ejerciendo el derecho de acceso a la información pública, exigiendo rendición de cuentas, no, digamos, presionando, incidiendo para que la justicia actúe de manera parcialista o actúe fuera de la ley, sino que realmente actúe dentro del marco de la ley y realizando, digamos, las labores propias. Hoy día vemos reacciones
importantes del Poder Judicial. Por ejemplo, actualmente el Poder Judicial tiene un observatorio sobre causas emblemáticas de corrupción, algo que no existía anteriormente. Esto se consiguió gracias a una labor importante también que en su momento lideró la doctora María Esther Roa a través de la Coordinadora de Abogados y la CAS, etcétera, donde, digamos, exigió al Poder Judicial que ponga a disposición información que sea relevante para que la ciudadanía pueda conocer sobre los casos de corrupción. Ahora, naturalmente, todos los casos son especiales, hay que ver caso por caso, siempre tenemos que exigir rendición de cuentas, auditorías al Poder Judicial para que tanto los fiscales y los jueces se sientan controlados y puedan actuar en el marco de sus competencias y de acuerdo con la ley. Es un problema que no es fácil de resolver, Juan Pablo, pero creo que en la medida y como nosotros creemos, y esta, digamos, es nuestra teoría de cambio, entre comillas, en la medida en que crezca el poder de la sociedad civil, las autoridades también, digamos, van a tener un cambio de comportamiento institucional positivo. Doctor Legal, y con esto vamos a la pausa porque quiero ahondar en el último bloque todo lo relacionado a esta campaña que ustedes están haciendo y si me puede aportar números específicamente de cuánto impacta este tema de la corrupción, cuánto nos saca en poder tener presupuesto para educación, para salud, para otras áreas tan importantes de vital, justamente, vida institucional que tenemos que tener para mejorar las condiciones de vida de los paraguayos y paraguayas. Esto último, la falta de estos elementos que me estaba citando usted es una falta también de capacidad de continuar con esa lucha, con ese trabajo. Se cansa muy rápidamente el activista ante el monstruo de la burocracia. ¿Ustedes cómo ven eso? Bueno, yo creo que son procesos. Realmente toda actividad necesita cierta sostenibilidad en el tiempo y naturalmente muchas veces el activismo cuesta dinero, cuesta tiempo, también a activistas los puede poner en situación de riesgo, en amenaza, etc. Evidentemente hay todo un sistema que muchas veces complota en contra de los intereses genuinos de las personas que exigen más transparencia, más rendición de cuentas, pero justamente la idea de esta campaña es que haya un despertar y una conciencia ciudadana y que las personas exijan información pública, denuncien actos de corrupción y entre todos juntos, digamos, podamos supervisar la labor del Poder Judicial, de las instituciones del Estado y de esa manera cerrar espacios a la corrupción. Siempre esto muy enfocado a que haya una conjunción y que haya un crecimiento y una demanda muy importante de la sociedad en exigir mayor transparencia. Doctor Legal, les pido un minuto y a la vuelta de esta pausa seguimos hablando más sobre la campaña que están llevando adelante desde el Instituto de Derecho y Economía Ambiental.
Volvemos en la última parte de nuestro encuentro, aquí en la primera parte de nuestro servicio informativo de manera diaria. Agradezco a la audiencia el estar en contacto con nosotros de vuelta. Doctor Federico Legal, director de proyectos del Instituto de Derecho y Economía Ambiental. Hablemos en este último bloque totalmente de lo que es este proyecto o este programa, que lleva el título. ¿Cómo era el título del programa, El doctor Legal? programa se llama Sin oportunidad para la impunidad. Es un programa que recibe una cooperación muy importante de la Agencia de Cooperación del Gobierno de los Estados Unidos, la USAID, y que nos está ayudando a insertar este mensaje y este llamado a toda la ciudadanía a que pueda ejercer un rol más activo en el control de los recursos públicos. Y solamente para hablar un poco sobre tu pregunta anterior, Juan Pablo, ¿cuánto es el costo de la corrupción? Porque naturalmente la corrupción, como dijimos, nos impacta en nuestra calidad de vida, en la infraestructura, inversión en salud, en educación. Y solamente si tomamos, por ejemplo, digamos, la ley de emergencia que aprobó 1.600 millones de dólares en empréstitos y que 530 millones de dólares fueron destinados al sistema de salud. Si tomamos en cuenta la referencia que mencionaba anteriormente, que entre un 10 y 25% de contratos en inversión pública se pierden en corrupción, digamos que solamente de estos 530 millones, 53 millones de guaraníes, 132.500 millones, perdón, 53 millones de dólares y 132 millones 500 mil dólares se podrían perder definitivamente solamente a causa de la corrupción. O sea, imaginemos esto en términos del presupuesto general de la nación, que creo que ronda por los 48.000 millones de dólares, más o menos. Entonces, entre un 10 y un 25% que se pierda por corrupción es realmente muy grave, es realmente algo muy lamentable y por eso justamente necesitamos que la ciudadanía esté consciente de esto, esté consciente de cuál es el costo de la impunidad, el costo de la corrupción y pueda llamar, digamos, también a difundir este mensaje de que necesitamos más control, de que necesitamos que la justicia reaccione y bueno, tomar esto en positivo, porque mucha gente, Juan Pablo, la gente dice, ¿para qué vamos a controlar si al final no se hace nada? Y bueno, como dice la frase popular, la unión hace la fuerza, ¿verdad? Necesitamos mayor cohesión y necesitamos que este mensaje llegue a todas las personas y que todas las personas puedan levantarse ante la corrupción. Federico, eso último, y me gustaría terminar nuestra entrevista de hoy haciendo una reflexión. La gente mira todos los días de que la justicia no hace absolutamente nada. Yo, a título personal, vengo diciendo justamente de que el gran problema y posiblemente el fracaso de nuestra democracia es porque no hemos hecho el esfuerzo entre todos de exigir que la justicia en el Paraguay sea mejor y esté a la altura de las condiciones. ¿Por qué la justicia no se inmuta? ¿Por qué la justicia, vos como un actor también del activismo en torno a mejorar las condiciones de la justicia en nuestro país, ¿por qué las cosas no cambian dentro del Poder Judicial? Lastimosamente, Juan Pablo, tenemos que admitir, y creo que esto es algo que no podemos dejar de analizar, es el rol que tiene el sector político en su injerencismo en la justicia paraguaya. Y como se dice, para muestra hace falta un botón. Recordemos que el 11 de junio, cuando la Corte estaba resolviendo el emblemático caso sobre declaraciones juradas, un caso que también en su momento lo comenzaste vos, Juan Pablo, entonces te recordarás de esto. Un día antes de la resolución de la Corte Suprema de Justicia, el presidente Alberto Martínez Simón denunció que un grupo de diputados, una treintena de diputados, presentó un escrito en abierta violación del artículo 248 de la Constitución que garantiza la independencia del Poder Judicial y dice que ningún poder del Estado puede intervenir en proceso alguno. Y recordarás vos que
estos diputados quisieron recusar a los ministros y quisieron parar el proceso. Bueno, si en un caso tan importante como ese se dio algo así, se dio un intento de injerencia del poder político, bueno, imaginemos en los casos que están ocultos, en los casos que no conocemos. Entonces, justamente por eso necesitamos mayor transparencia, necesitamos mayor acceso a la información, porque eso también es una garantía de independencia del Poder Judicial. Doctor Federico Legal, ¿cómo la gente hace para conocer sobre esta campaña? ¿Tienen algunos audiovisuales, algunas gráficas? ¿Cómo llevan adelante la campaña? Sí, pueden ingresar a nuestra página web www.idea.org.py. Tenemos una sección especial sobre lo que es el programa Sin Oportunidad para la Impunidad. Tenemos audiovisuales y tenemos materiales muy interesantes que la gente o las personas pueden conocer para adentrarse más a la campaña. También estamos a disposición para cualquier persona que necesite pedir información, que necesite recibir alguna orientación sobre cómo denunciar algún hecho de corrupción que conozca. Estamos también en el instituto para prestar cualquier orientación que sea necesario. Hasta una próxima, doctor Federico Legal. Un saludo grande a todos los que conforman también el Instituto de Derecho y Economía Ambiental. Gracias por su tiempo. A vos, Juan Pablo, un saludo. Nosotros nos despedimos. En instantes se llega al compañero José Estigarribia para compartir con ustedes más entrevistas y más informaciones aquí en el canal 5 Días. Como siempre, los deseos de buenos días y buena suerte.